que nos ilustren y nos cuenten cómo se traduce este corredor de narcotraficantes, de narcotráfico en el país. Para ello está Miroslava Fernández. Hola Miros, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días a La Paz y a todo el país. Y bueno, es un tema realmente preocupante, ¿no? O sea, pasamos de ser Bolivia como un país de tránsito a un centro de producción, comercialización y nodo logístico estratégico para redes criminales transnacionales. ¿Qué presencia tiene, qué impacto tiene la presencia del primer Comando Capital, ya son varios años aquí, y del Comando Vermelho? Que antes se consideraba casi como una anécdota, ¿no? No, yo creo que hay algo mucho más profundo, aquí hay narcoterrorismo. Miroslava. Así es, el corredor del narcotráfico, o sea, vamos a verlo por geografía y actores, ¿no? La ubicación estratégica y las rutas que vienen a ser como que Bolivia empieza a funcionar como un hub donde las drogas se procesan y se hacen transitar hacia mercados globales. Entonces tenemos hacia el este, por ejemplo, en el Brasil, que es la ruta más crítica. La cocaína sale por la frontera con Brasil, particularmente desde la región de Santa Cruz, según los informes, hacia Mato Grosso y Sao Paulo, con el puerto de Santos como destino para el envío a Europa. Después tenemos hacia el sureste, en el cono sur, se utiliza el corredor fluvial Paraguay-Paraná, y puertos argentinos en el Atlántico. Y también tenemos hacia el oeste en el Chile, salida por los puertos de Arica, ¿no? Iquique hacia la cuenca del Pacífico, y mercados que supuestamente, de acuerdo a la fiscalía de este país, son hacia la Oceanía, donde los precios son significativamente altos. Hemos tenido también ese escándalo de las narcomaderas y todo ese problema que hubo incluso a nivel de los dos países, ¿no es cierto? Entonces, eso más o menos es el nivel crítico que tenemos de este corredor que va desde el Atlántico hasta el Pacífico en lo que respecta a cómo el narcotráfico se ha apoderado de territorio, más que de tener o no la certeza de que existen o no existen cárteles en nuestro país, que esa era la discusión en el gobierno pasado. Correcto. Ahora la discusión viene a ser ¿qué territorios pertenece al narcotráfico? Yo recuerdo, y seguramente usted también recuerda muy bien, cuando el anterior ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, decía no tenemos estructuras criminales al nivel de los cárteles, lo que tenemos son clanes familiares. Se da la casualidad de que hay cárteles. El caso de Marcet es muy claro, hay violencia narcoterrorista y hay clanes familiares que estructuran toda una base de crimen organizado en el país, Miroslava. Sí, y bueno, como tú decías hace un momento, el corredor es actualmente el escenario de una pugna, ¿no es cierto? Bolivia es el escenario de esta pugna de poder entre el primer comando de la capital, que es el PCC, y el Comando Vermelho de Brasil, por el control de las rutas de salida, ¿no? Entonces, el Comando Vermelho tiene mayor incidencia, por ejemplo, en la zona de San Matías, donde se han dado las muertes en la última semana. En solo 5 días habían 9 personas que habían sido ajusticiadas, más o menos, de alguna forma, por el narcotráfico. Hay todavía más, digamos, secuelas al sentido. Se habla de 2 sospechosos que han sido detenidos en las últimas horas, y tú hacías también muy bien la referencia respecto a estos 2 reos que han escapado de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Uno estaba acusado de un tema de asesinato y el otro estaba acusado del tráfico de armas. Claro, y más allá de esto, las implicaciones, porque evidentemente el crimen organizado funciona allá donde el Estado muestra ciertas falencias. Y en materia de seguridad y en materia de lucha contra el narcotráfico, Bolivia es un Estado que ha fallado también en este sentido. Y mira, ha sido tan leve la investigación que hizo del Castillo en su oportunidad cuando hablaba de clanes familiares, que ahora se destapa esta situación, porque a diferencia, por ejemplo, de los cárteles verticales del pasado, hoy sí es cierto, operan clanes familiares locales. Al menos han identificado a 17 clanes familiares que gestionan en realidad la logística interna y actúan como intermediarios para organizaciones como, por ejemplo, de México, de Colombia, de Brasil y de Europa. O sea, estos clanes familiares sí existen, pero no son, podríamos decir, las cabezas, ¿no? Los peces gordos del narcotráfico que están operando en el país. En alguna ocasión, y el año pasado hubo un caso concreto donde identificaron gente que tenía origen albanés o serbocroata. ¿La mafia de los Balcanes también está en nuestro país? Así es, existe realmente
En nuestro país ha abierto fronteras, ¿te Sí. acuerdas? Hace unos años atrás. Hemos traído el mundo a Bolivia. Incluso de haitianos. Miroslava, hemos traído el mundo a Bolivia. El mundo del crimen sí ha venido a Bolivia a invertir en Bolivia. Ahí está. Perdón. Claro, y teníamos un CEGIP totalmente frágil. O sea, ¿qué tan fácil es sacar un carnet de identidad con un nombre X? En Bolivia es lo más fácil del mundo, podríamos decir. Si no, no hubiéramos tenido un Marcet tantos años en Santa Cruz con otra identidad, viviendo cómodamente, y tan cómodamente que iba y volvía, y prácticamente se volvió parte de lo que significa Santa Cruz y Bolivia, ¿no? Entonces, esta situación... obviamente el país, nuestro país, ya con un nuevo gobierno, se encuentra de madrazo, podríamos decir, con este tema, porque aparte de que tiene que afrontar diversos puntos, flancos en temas sociales, político, económico y todo lo demás, tiene que afrontar también ese tema del narcotráfico. Y eso tal vez es lo más duro, porque obviamente, muy lejos de que se haya hecho un acuerdo con Trump, en este escudo que podríamos decir Bolivia es parte de lo que es la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, encontramos también una situación compleja en el sentido de cuán abandonado ha estado, por ejemplo, zonas consideradas rojas. Por ejemplo, el trópico de Cochabamba es una zona considerada roja. También esta zona de Santa Cruz, que tiene una cercanía al trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, ingresar a estos espacios, ver cuáles van a ser las incidencias, el tema de la investigación previa, es también un tema que me imagino que de aquí hasta fin de año podríamos tener ciertas novedades, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo el tema de la histeria colectiva que existió en determinado momento cuando, por ejemplo, habían cortes de luz en el trópico de Cochabamba y donde hablaban de operativos que iban a ingresar. Tú ingresas al TikTok, Ramón, sí, y puedes verificar, por ejemplo, en videos de fiestas, de reuniones y de situaciones y eventos en esta zona, donde hay gente que habla abiertamente del tema del narcotráfico. O sea, es completamente naturalizado. Sí, se ha naturalizado. Ya. Entonces es una situación muy complicada, se ha arraigado, podríamos decir, en nuestro país, porque ha tenido todo un espacio de recreo, podríamos decir, 20 años más o menos en los cuales se negó la existencia y sin embargo sí existían, sí estaban, de hecho se han consolidado. El hecho de que tengamos un territorio liberado en el corazón del país, que es el Chapare, ¿qué le dice a usted, ya no solamente como periodista, sino como politóloga, en relación a los temas que usted usualmente investiga, Miroslava? Bueno, como medios de comunicación, y tú sabes perfectamente, lejos de lo que sea el trópico de Cochabamba, también se hablaba de Pando, por ejemplo. Son zonas complicadas, ¿no? Un medio piensa 2, 3, 4 veces para poder enviar a un periodista a hacer una investigación. Ciertamente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, esas experiencias en México. Muchos periodistas iniciaron la investigación, hicieron las denuncias respectivas, se creaban blogs cuando estaba de moda el tema de los blogs, donde incluso en el anonimato hacían las investigaciones y las denuncias, y después se tenían las represalias del narcotráfico, cabezas, por ejemplo, que cortaban las cabezas de periodistas, de personas, las botaban en un patio o dejaban colgada a una persona en un puente. Entonces, toda esta situación complicada de cómo el narcotráfico en América Latina se ha enraizado, afecta también a cómo se puede llevar o enfrentar un tema de investigación. No es imposible, pero sí es complicado porque tenemos que ver todo el tema de los protocolos para poder iniciar una ruta importante que necesita ahora Bolivia, porque Bolivia no solamente ahora es redes sociales y influencers que quieran de alguna manera lanzarse a hacer una investigación. No, se trata de una educación previa en el tema de investigación. Entonces, como periodistas tenemos que afrontar eso, ¿no? Porque una denuncia te llega y tú tienes que verificar las fuentes. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, a todo el mundo dicen, bueno, es un news periodista, o news influencers, como lo llaman ahora a los que están en redes sociales y hacen, digamos, una especie de explicación de la información, y precisamente creo que ayer o anteayer en México
un TikToker, un influencer fue asesinado en plena transmisión en vivo por narcotraficantes. Entonces la situación, por lo que te decía, es complicada, porque hablamos de muchos intereses, incluso hablamos de narcotráfico que ha auspiciado candidaturas en las elecciones pasadas, en lo que refiere a consejos municipales, alcaldías. Entonces es gente muy interesada en tener, podríamos decir, incidencia en el poder político. Entonces, así más o menos anda la situación en nuestro país, y tenemos un gobierno que obviamente en el Poder Ejecutivo está tratando de dar respuestas y de tapar todos los incendios, y no sabemos realmente cómo le va a ir o cómo va a terminar este año, ¿no? Ahora, esta intoxicación a la que usted se refiere, que es una intoxicación narcotraficante o narco, o una narcointoxicación, ¿cómo se traduce en diversas esferas del Estado boliviano? Porque se habla de colusión, y yo me voy al caso Marcet, porque el caso Marcet devela que durante años él estuvo protegido por una estructura de poder allá en Santa Cruz. ¿Cómo se refleja esto en la Administración de Justicia, en la policía tan cuestionada en las últimas horas, incluso en el propio gobierno? ¿Qué es lo que está sucediendo, Miroslava, para tener una idea cabal más allá de la coyuntura, sino de lo que puede llegar a pasar en los próximos meses? En este tema, por ejemplo, de Marcet, y hemos visto el tema también de la respuesta del fortalecimiento de la cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, se habla del retorno de agencias externas como la DEA para un intercambio de inteligencia y pruebas de confiabilidad, por ejemplo, a oficiales, porque hay desconfianza a nivel interno de la policía. Se habla también de la asistencia financiera, articular planes con la INL de Estados Unidos, que ya ha anunciado una asistencia de por lo menos $20 millones para combatir el crimen organizado. Se habla de alianzas regionales. El ministro Oviedo ha hablado también de que están coordinando la policía de Brasil con la de Bolivia, o sea, se implementarán también oficinas permanentes de la Policía Federal de Brasil en Bolivia para un flujo de información continuo, y así coordinar también el tema del escudo de las Américas. Pero también se está hablando, estamos en estado de excepción todavía, no hay que olvidar, militarización y grupos de élite, ¿no? Desplegar cuerpos especializados de élite, militares, policías combinados, de forma permanente a municipios fronterizos como San Matías. Se ha hablado de un plan de frontera segura, instalar puestos de control, combate, puntos estratégicos, Cobija, Guayaramerín, San Matías, Puerto Suárez, y bueno, a lo que tú haces referencia, reformas institucionales y de justicia. Obviamente es muy necesaria una depuración de las fuerzas del orden, ¿no? Realizar procesos de selección rigurosos para revertir esta infiltración del narcotráfico que se presume está en la policía y en las Fuerzas Armadas. Entonces, una justicia eficaz es otro de los puntos, porque hay que rescatar el Poder Judicial y el Ministerio Público de esta captura política y corrupción, para acabar con la impunidad que protege a los grandes clanes. Entonces es una tarea titánica, por eso te decía, porque además a esto tenemos que agregar un control, ya digamos en tema de producción, un control de la producción de coca, que no es inexistente. Reducir los cultivos excedentarios. Por ejemplo, Bolivia al día de hoy registra 40.000 hectáreas de hoja de coca, y el límite en realidad es de 22.000 de acuerdo a los convenios internacionales. Entonces el Estado debe eliminar esta producción que no tiene un uso tradicional. ¿Cuándo va a tocar ese tema delicado? Obviamente es como una papa caliente, ¿no? Con el ambiente complicado que tiene, tocar esta papa caliente es otro tema. Miroslava, la pregunta es si conviene tocar la minería ilegal de oro, que se ha convertido en una actividad transnacional estrechamente vinculada al lavado de dinero y a la penetración de capitales corrosivos de estados autoritarios. La pregunta, Miroslava, perdón que la haya interrumpido hace un instante, es si conviene tocar o no la papa caliente. Porque, conviene tocar la papa caliente. No sé si al gobierno, si a este gobierno... No van a poder tener control. Claro, pero la pregunta es si este gobierno está capacitado para hacerse cargo de una papa caliente que viene dando vueltas desde hace fácilmente 30 años. Mira, yo creo que el examen de Rodrigo Paz Pereira como ejecutivo empezó recién hace unos días atrás, porque este gabinete es realmente su gente, es la gente de Rodrigo Paz Pereira, y obviamente también hay analistas que aseguran que, por ejemplo, el canciller es una cuota masista. Entonces, ahora vamos a verificar, yo creo, en el transcurso de de lo que resta este año, cuál va a ser la respuesta a estas necesidades, porque Estados Unidos no es ciego.
O sea, si está empezando a observar países como el nuestro para invertir en temas de narcoterrorismo y narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, obviamente es porque van a hacer un cierto seguimiento. Ahora, ¿cuál es nuestro nivel de confianza como ciudadanos? Tú, al igual que yo, leímos a Michael Levine con La Guerra Falsa, sí, y cómo también existe, ¿no es cierto?, observaciones al trabajo incluso de la CIA, en este tema de la lucha contra el narcotráfico, y observamos que a veces hay intereses mucho más mayores que aquellos que podemos tener en nuestra atmósfera dentro de nuestro territorio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que sí hacer un seguimiento a lo que va a implicar esta lucha contra el narcotráfico, porque ya hemos detectado que se ha enraizado, que está más sólido y que obviamente para el gobierno va a ser complicado enfrentar. Ha hablado usted acerca de un estado de excepción, pero para el crimen organizado no hay excepción que valga. Es decir, esa violencia está ahí. Esa violencia que incluso se desborda con 2 personas decapitadas, ese es un mensaje de la mafia. Es decir, ahí ya hay odio, ya hay inquina, ya hay mensajes que no es necesario leer entre líneas, que son demasiado explícitos y que el gobierno, entiendo yo, debería entender como una preocupación mayúscula. A la tarde se inicia esta cumbre entre las gobernaciones y el gobierno central. Yo no sé si un tema tan capital, tan importante como la seguridad va a estar presente. Y si los gobiernos departamentales, mucho más allá de pedir presupuesto, mucho más allá del 50-50, van a pedir una mayor cooperación institucional para reforzar la seguridad. Creo que Santa Cruz ahora mismo es el epicentro del problema, y creo que tiene la intención, Juan Pablo Velasco, de plantearlo abiertamente esta tarde. Sí, he entendido también que Juan Pablo Velasco es un open mind en este sentido, que está tratando de alguna forma de cambiar el rostro de Santa Cruz, ¿no? Aparte de productivo, seguro, no solamente en temas jurídicos, sino en seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sus planteamientos habría que observar si realmente dentro de lo que va a significar el 50-50 van a implicar en que de aquí a un tiempo, porque eso no es rápido, se pueda erradicar esta imagen de inseguridad existente en las calles, ¿no? En Santa Cruz es casi normal hablar con un cruceño que te diga que alguna vez ha sufrido un atraco o ha visto o escuchado disparos en la calle. Es algo un cacho más normal. Sí. Y eso no debería ser así. En otras partes del país todavía vivimos cierta inocencia en ese sentido de encontrar alta tasa de criminalidad, y también como, por ejemplo, el narcotráfico absorbe a la juventud, absorbe, digamos, a tus hijos, a otros sectores que generalmente nosotros creemos que están bien resguardados. Esperamos realmente que esto de alguna forma pueda evitarse con estas nuevas políticas públicas que pueda generar Juan Pablo, ¿no? Y aparte de eso, me olvidaba un detalle. Por favor. El gobierno también tiene que ver muchísimo el tema de del tema de la seguridad aérea, en el sentido de que hay muchas denuncias en países vecinos de avionetas que salen de Bolivia, caen o aterrizan en países vecinos y obviamente están cargados de droga, ¿no? Entonces, esos detalles, por ejemplo, un informe sobre esto no existe a detalle. Prácticamente Bolivia regala avionetas, creo, a Paraguay y Uruguay, porque llevan droga y dejan las avionetas ahí. Entonces, son varios detalles que esperamos realmente que pueda afrontarlos debidamente, sobre todo el ministro Oviedo, que también ha tenido ciertas observaciones con otras temáticas como las maletas que se han sido, por ejemplo, las 32 maletas en Virubiru, otros temas como el tema de la madera con droga en Chile. Entonces, es complejo en el sentido de que va a tener muchos ataques, pero esperemos que este tipo de ataques no sean, por ejemplo, justificados, ¿no? Ahora, es interesante como ayer el ministro de Gobierno, al que usted hacía referencia hace un instante, confirmó la detención de 17 presuntos implicados en narcotráfico de ciudadanía brasileña y a propósito de las avionetas, la incautación de 58 avionetas en 8 meses. Es una barbaridad. 58 es una barbaridad. Pues una cifra altísima, es altísima, imagínate, sí. Solamente es de estos meses. Sí, sí. No hay que olvidar que en los últimos años tú revisabas la prensa internacional
cuando estaba Evo Morales, cuando estaba Luis Arce, y las avionetas seguían cayendo. Claro. O sea, realmente de Bolivia podríamos hablar de que los países vecinos han hecho las denuncias respectivas, algunas exageradas, otras no, pero sí dieron en el punto específico. Por ejemplo, teníamos hace unos meses atrás, cuando estábamos en pleno conflicto de los 53 días del cese y bloqueo, una denuncia de un ex vicepresidente de Menem, que Rukov, si no me equivoco, que aseguraba, sí, por ejemplo, de esta pugna entre el PSC y el Comando Vermelo, y aseguraba que aquí Evo Morales tenía mucha incidencia con uno de estos dos grupos, ¿no es cierto?, esos dos bandos, y justo después Estados Unidos clasifica, pone en la lista estos dos dentro de los grupos de narcoterroristas. Entonces, hay una secuencia, podríamos decir, de seguimiento de países vecinos al tema del narcotráfico dentro de Bolivia, que te sorprende, porque en Bolivia no llegamos, digamos, a ese tipo de información. Entonces, nos gustaría muchísimo que de aquí en adelante empiece a destaparse la olla de una vez. Es que de eso se trata el escudo de las Américas. Se trata de nuestra seguridad. El escudo de las Américas trata justamente de esto, de defensa, de protección y de intercambio permanente de información entre las agencias de diferentes gobiernos. En fin, es un tema muy amplio, muy vasto. Miroslava, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Ramón, y bueno, esperamos otra oportunidad más. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Cómo va el rugby femenino, por si acaso? Bueno, del rugby... no, porque lo sé, ve que me acuerdo, ve que me acuerdo del rugby femenino y de usted. Sí, hace un momento hablaban precisamente del tema de deporte, y yo le daba la razón a tu entrevistado, ¿no? Porque es muy diferente ser jugador y ser dirigente. El jugador, se pierde un buen jugador cuando tú lo metes a hacer dirigencia, definitivamente. Porque al fin y al cabo el tema en Bolivia viene a ser tratar de sobrevivir en una disciplina diferente a la que Bolivia conoce, como es el fútbol, por ejemplo. Claro. Recién se está abriendo paso el básquet y el voleibol. Pero después hay otras disciplinas que tienen gente que podría brillar. Hemos visto en forma individual, por ejemplo, el racket, que han ganado medallas de oro y otras disciplinas más, pero las disciplinas diferentes de equipo son las que les está costando trabajo resaltar y poder de alguna forma sobresalir en nuestro país. Entonces, el tema de las dirigencias, de poder coordinar, que el Comité Olímpico te acepte y quiera de alguna forma invertir, porque tiene que mostrar, o tú tienes que mostrar que tienes juegos internacionales y demás, es complicado en nuestro país. Y el tema de la disciplina, esperar que alguien que no ve ese tipo de resultado, de respuesta del Estado, es también otra cosa complicada, ¿no? Por pedir a los jugadores que tengan disciplina. Hay jugadores, y yo he visto maravillosos, estrellas, podrían haber sido uno de los mejores, pero como no veían resultados, se han alejado de la disciplina, ¿no? Claro. Entonces, eso es triste en nuestro país. Es como quien dice, ¿qué quieres ser? Le dice a un niño, ¿no? Y el niño te puede decir, quiero ser cantante. Y en tu realidad boliviana dices, vas a perder el tiempo. Y eso es triste, porque en otros países no es así. No. En nuestro país debería realmente una persona llegar a tener sueños de querer ser astronauta, y de tener por lo menos la idea en la familia de que puede lograrlo. Eso nos falta en nuestro país. Y en el deporte es lo mismo, cualquier disciplina, que realmente tú tengas esa seguridad de que tu esfuerzo va a tener respuesta. Sí, dejar de ser mártires y ser protagonistas. Un abrazo, Miroslava. Abrazos. Hasta la próxima. Son chao, chao. las 12 del mediodía con 5 minutos.